buenas noches. Como ya lo dijo la doctora, mi nombre es Leslie Rodríguez y bueno, es un placer para mí estar frente a ustedes dando esta charla, comenzando el capítulo de oculoplástica, y quiero agradecer pues a la doctora Marchena por su invitación. Vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria orbitaria inespecífica, y para comenzar quiero explicarles un poco acerca de la enfermedad inflamatoria de la órbita a grandes rasgos en general. Las enfermedades inflamatorias de la órbita son un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes que van a involucrar diversos órganos y sistemas, ¿no? Vamos a encontrar enfermedades tan diversas como la orbitopatía distiroidea, que es la más frecuente, que ya sabemos sobre los procesos que la desencadenan, y otras menos comunes como la granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, neoplasias, entre otras, que los mecanismos desencadenantes siguen siendo poco claros. Se pueden clasificar como específicas, que son alrededor del 50%. Es específica cuando se conoce la reacción antígeno-anticuerpo. E inespecíficas, que es de las que vamos a hablar, de la que vamos a hablar específicamente hoy, que se pueden clasificar según su presentación o localización. En cuanto a la frecuencia, como ya les dije, la orbitopatía tiroidea es la más frecuente, se presenta en 16 de cada 100.000 casos, seguido de enfermedades linfoproliferativas, y en tercer lugar encontramos la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática. También encontramos la granulomatosis con poliangeitis, Sjögren, la enfermedad de inmunoglobulina G4, sarcoidosis, amiloidosis, entre otras. Ahora, es importante saber que las enfermedades de la órbita están relacionadas con compromiso sistémico. Por ejemplo, alrededor del 50% de pacientes con afectación de la glándula lagrimal tienen un compromiso sistémico. Por eso es importante que si tenemos un paciente con afección de la glándula, hacerle descarte de otras patologías sistémicas. Y también cuando involucra el ápex orbitario, ¿no? Porque por su contigüidad al sistema nervioso central son pues importantes hacer diagnóstico adecuado, ya que va a tener aparte de eso también compromiso visual importante. En cuanto al diagnóstico, es importante guiarnos pues de la clínica, el laboratorio, estudios de imágenes, estudios histopatológicos, ¿no? No existe un examen específico. Ahora sí, vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria orbitaria inespecífica. Es una enfermedad inflamatoria que no es neoplásica, no es infecciosa y no tiene causas locales o generales identificables. Afecta a los tejidos blandos de la órbita, o sea, los músculos, la grasa. Es la tercera enfermedad orbitaria en frecuencia, como ya les dije, seguida de siguiendo la orbitopatía tiroidea y las enfermedades linfoproliferativas. Representa aproximadamente el 6.3% de la patología orbitaria y el 10% de todas las masas orbitarias, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es la causa más frecuente de masa dolorosa en los adultos. Esto es importante para hacer los diagnósticos de exclusión. Ahora, la enfermedad inflamatoria de la órbita anteriormente fue conocida como pseudotumor inflamatorio y fue descrita por primera vez en 1903 por Gleason, y lo describe como una miositis idiopática de los músculos extraoculares. Y no fue hasta el año 1905, un par de años después, que Hirschfeld lo describe como una masa que simula una neoplasia, pero que histológicamente se trata de un proceso inflamatorio. Y como él fue el que da pues, el diagnóstico histopatológico, a él se le adjudica el descubrimiento de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, puede aparecer a cualquier edad. La mayor incidencia es en la quinta década, pero se han reportado casos en niños y en pacientes mayores. La mayor afectación es en el sexo femenino. Habitualmente es unilateral en adultos, importante también para el diagnóstico de exclusión. Es poco frecuente en niños y cuando se presenta está asociado a uveitis, edema de disco, eosinofilia, y normalmente es bilateral, ¿no? A diferencia de los adultos. Y también es importante mencionar que no tiene asociación ni racial ni familiar. La etiología exacta de esta enfermedad aún no es
conocida. Sin embargo, la infección o procesos autoinmunes se han postulado como posibles factores desencadenantes. Sin embargo, pues por el avance de la tecnología, la mejora en las técnicas de imagen, inmunopatogenia, técnicas moleculares, pues ya se tiene un poco más esclarecido algunos factores que pueden desencadenarlo. También se ha relacionado con índice de masa corporal elevada, estados socioeconómicos bajos o incluso obesidad. La presentación clínica, esto es muy importante, el dolor, como les mencionaba, ¿no? Dolor, inicio súbito, el edema preorbitario, la presencia de masa, proptosis, restricción de los movimientos oculares, lo que suele afectarlos, diplopia, ptosis, baja visión, ojo rojo, quimosis, signos inflamatorios, ¿no? De ahí su nombre. Bueno, en cuanto a la clasificación, la gama de características clínicas, radiológicas y patológicas de esta enfermedad son muy variables. Van desde un proceso difuso hasta una enfermedad focal, ¿no? Definida en un tejido específico como la de la glándula lagrimal. Por eso se puede clasificar como localizada, difusa, esclerosante o incluso con extensión extraorbitaria. Un tejido específico como la de la glándula lagrimal. También encontramos la clasificación de acuerdo a la localización anatómica, ya que para un mejor entendimiento de este cuadro, diferentes oftalmólogos lo clasifican pues, según su localización anatómica, en orden de frecuencia, miocítica, cuando afecta a los músculos, a glándula lagrimal, anterior, cuando afecta al globo y a la órbita anterior, apical, cuando afecta el ápex orbitario, o difuso, cuando compromete toda la órbita. En cuanto a la miositis orbitaria, es la forma de presentación más común. Se puede clasificar como aislada, cuando afecta un solo músculo, recurrente, cuando tiene varios episodios, y atípico, ¿no? Que es un cuadro que pues, no es doloroso, no hay mucha inflamación, es atípico, como su nombre lo dice. Acá va a haber un aumento del volumen de los músculos, como vemos acá, ¿no? Y también, como podemos ver en la imagen, acá hay afectación, aumento de los músculos, del volumen muscular y afectación del tendón, que eso es importante también para el diagnóstico diferencial. Porque como sabemos, en la orbitopatía histiroidea el tendón está respetado, ¿no? Y en cuanto a frecuencia, normalmente suele afectar primero el recto medial, seguido del recto superior, recto lateral y el recto inferior, ¿no? Es importante, afectación tendinosa. Acá también podemos ver acá, ¿no? Un aumento en el grosor de los músculos rectos superiores y recto lateral. En cuanto a la dacroadenitis, que sigue en orden de frecuencia a la miositis, vamos a ver a la glándula lagrimal que va a aparecer pues aumentada de tamaño, ¿no? Incluso puede comprometer la pared lateral de la órbita o el músculo recto lateral, ¿no? Pongamos acá. La presentación típica va a corresponder a dolor, a la palpación, aumento de la sensibilidad, asociado a la deformidad en ese del párpado. Pongamos acá, cuando hay afectación de la glándula lagrimal es muy común. Alrededor de la mitad de los pacientes, o sea el 50%, va a tener algún compromiso sistémico. Acá también podemos ver en la órbita derecha un aumento del volumen de la glándula lagrimal, que está produciendo pues proptosis, desplazamiento medial del globo ocular y también compromiso del recto lateral, ¿no? La presentación anterior, este tipo afecta al globo ocular y a la órbita anterior. A la exploración va a haber pues dolor, proptosis, edema palpebral, disminución de la visión, puede incluso haber uveitis, esclerotenonitis, papilitis, desprendimiento de retina. Este es un cuadro mucho más frecuente en niños y adultos jóvenes. Acá, en cuanto a los hallazgos radiológicos, vamos a ver que hay una infiltración orbitaria de la parte anterior de la órbita que puede incluso comprometer pues, que puede comprometer la esclera, como vemos acá.
esclera, como se ve, está comprometida, ¿no? Incluso puede extenderse la unión del globo ocular con el nervio óptico, causando pues afectación de la visión. En cuanto a la forma apical, cuando hay este tipo de afectación se va a encontrar pues afectación del vértice de la órbita, de la parte posterior de los músculos, incluso del nervio óptico, ¿no? El paciente en este caso va a tener una proptosis mínima, también menos dolor, pero pues se va a caracterizar por un compromiso visual importante. Acá podemos ver la afectación del seno cavernoso y de la fosa craneal media, ¿no? Podemos ver incluso que la carótida externa está reducida en su diámetro, ¿no? Porque puede ser infiltración a partir del lápiz de la órbita. Y el cuadro difuso, vamos a encontrar pues que está comprometida en la totalidad de la órbita, ¿no? Acá, pero sí va a respetar los márgenes del globo ocular. Y es importante también mencionar que en esta enfermedad hay ausencia de erosión ósea, que nos puede hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como la neoplasia, por ejemplo. Este es un cuadro resumen de la clínica, de los diferentes tipos de presentación de esta enfermedad, ¿no? Y también de cómo se presentaban en las imágenes. En cuanto a la presentación, tenemos tres tipos: el agudo, cuando es menos de 14 días, el subagudo, cuando es de 15 días hasta 2 meses, y el crónico, que es ya mayor de 2 meses. Algunos estudios han relacionado también la presencia de esta enfermedad a diversas épocas del año. Se ha visto que en los meses más calurosos se pueden exacerbar los síntomas. En cuanto al curso de la enfermedad, hay 3 patrones: el de remisión espontánea, sin secuelas, tras varias semanas de la presencia de la enfermedad; episodios intermitentes prolongados de actividad sin remisión eventual; y la inflamación prolongada, que va a llevar a pues, una fibrosis de los tejidos orbitarios, dando lugar a una órbita congelada. Ahora, en cuanto al diagnóstico, la biopsia habitualmente no está indicada, no suele hacerse, ya que la respuesta muy positiva a la terapia con corticoides suele ser confirmatoria, salvo pues que haya datos clínicos, incluida la falta de respuesta al tratamiento con corticosteroides, o déficit neurológico, o pruebas de imagen que sugieran un origen neoplásico, y pues ahí sí habría que hacer la biopsia. En cuanto a la histopatología, no es específica, tiene un amplio rango de presentación. Podemos encontrar infiltrado polimorfo inespecífico, linfocitos inmaduros, sin atipia, pues porque no es una neoplasia, neutrófilos, células plasmáticas, macrófagos, y en algunos casos fibroblastos también. Por la asociación entre la enfermedad inflamatoria orbitaria y las enfermedades reumatológicas, siempre es necesario hacer pues, el estudio de laboratorio básico, que debe incluir pues, hemograma, panel metabólico básico, función tiroidea, virus del herpes simples, anticuerpos antinucleares, ANCAS, ECAS, factor reumatoideo, ¿no? Entre otros. Importantísima también la utilización de las imágenes para ayudarnos pues, a ver qué tan infiltrada está la órbita, ¿no? La TAC suele ser incluso superior a la resonancia magnética, pues por la especificidad que nos da pues, en los tejidos blandos de la órbita. En cuanto al diagnóstico diferencial, como vemos, hay una amplia gama de enfermedades de la órbita. Suele hacerse principalmente pues, con la celulitis orbitaria y con la orbitopatía estiroidea, ¿no? Importante, por ejemplo, este es un cuadro que hace la diferencia entre estas 3 entidades. Por ejemplo, con la celulitis orbitaria, siempre hay que tener en cuenta que puede haber un antecedente de sinusitis, por ejemplo, traumas, infecciones, ¿no? Que nos hacen el diagnóstico diferencial. Y en la oftalmopatía estiroidea, por ejemplo, la retracción, ¿no? Hay presencia de retracción que no existe pues, en el pseudotumor, ¿no? Ahora, ante la gama de diagnósticos diferenciales, nosotros debemos basarnos primero en la clínica,
luego en la radiología y por último pues en la anatomía patológica, para descartar otras enfermedades, porque como ya lo dijo la doctora, eso es un diagnóstico de exclusión. Ahora, en cuanto al tratamiento, la observación en algunos casos puede ser aceptable cuando hay casos leves de inflamación. Swami y colaboradores vieron que el 20.8% de remisión espontánea en un seguimiento de 6 meses en 24 pacientes. Si no hay remisión clínica o hay empeoramiento de la enfermedad, se puede dar una terapia adicional. Los AINES se pueden usar en casos leves. No hay algún estudio formal que pues sustente una evidencia científica, ¿no?, comprobada. Se puede dar hasta 3 semanas y esperando la resolución clínica, ¿no?, reservando ya los corticoides para pacientes con la enfermedad refractaria, y hay que tener en cuenta también la protección gástrica, si es que lo vamos a usar. Los corticoides pues son el pilar fundamental de esta enfermedad, es la principal terapia. Vamos a ver una rápida respuesta. La dosis normalmente es de 1 a 1.5 miligramos kilo, peso día por 1 a 2 semanas, seguido pues del retiro gradual hasta 8 semanas. Pero hay que tener en cuenta que el 37% de los pacientes con esteroides no van a responder y que 13% de los pacientes son intolerantes. Entonces hay que buscar otras alternativas a los esteroides que no se les puede dar. Entonces la radioterapia suele utilizarse en pacientes con resistencia o intolerancia a los corticoides. Se ha visto un 50-75% de éxito en control a largo plazo. Las dosis son muy bajitas, suelen ser 2000 centigrados, y pues diversas series de estudios muestran éxito a los 10 o 15 días, ¿no?, disminución de la inflamación. Otras terapias alternativas, tenemos la ciclosporina, que también hay estudios en donde se muestra que se le ha dado a pacientes diabéticos que no toleraban la terapia con buenos resultados. También agentes biológicos como el adalimumab o el infliximab. También hay algunos casos reportados, ¿no?, con dosis de 5 miligramos kilo, pero también hay que tener en cuenta los efectos adversos que pueden tener estas drogas. Otras drogas como la azatropina o ciclofosfamida, metotrexata, y también hay algunos casos reportados con pues, buenos resultados, pero igualmente hay que tener cuidado con los efectos adversos. Y la inmunoglobulina intravenosa también se usa en algunos casos, ¿no? Algunos casos reportados también a dosis de 2 gramos kilo, con buenos efectos también. La cirugía en un ojo con diagnóstico de enfermedad inflamatoria solamente se puede plantear en el caso de que pues, sea un paciente con una terapia completamente refractaria al tratamiento, ¿no?, en donde la única opción sea plantearse pues, la exenteración, ¿no? Pero las lesiones deben ser localizadas, no son viables para lesiones difusas o fibróticas o cerca pues, a estructuras vitales. Bueno, este es un cuadro resumen donde podemos ver si el estudio es negativo de todas las enfermedades como pues Wegener, neoplasias, etcétera. Hay que pensar en enfermedad inflamatoria urinaria idiopática, ¿no?, rápidamente. Si la presentación clínica es leve, se puede manejar ya sea con observación o con AINES. Si la presentación clínica es moderada, severa, ya hay que comenzar a considerar la prednisona oral, ¿no?, perdón, sistémica, de 1 a 1.5 miligramos kilo, como ya lo dije, por 1 a 2 semanas. Si los síntomas empeoran a pesar de la terapia, pensar en biopsia, ¿no?, para un diagnóstico definitivo. Si la biopsia confirma enfermedad inflamatoria idiopática, considerar el reinicio de la prednisona en conjunto con radioterapia. Si es refractario al tratamiento, podemos considerar repetir el estudio sistémico, repetir en muchos casos la biopsia, comenzar terapias alternativas, ¿no?, o incluso ya plantear la exenteración. Este es un caso clínico, bueno, cortesía del Departamento de Oculoplástica de la Foscal. Es una paciente de 40 años que hace 4 años comienza con proptosis del ojito izquierdo,
limitación a los movimientos oculares, y después en las radiografías se encontraron compromiso del músculo recto medio, ¿no?, y el recto superior. En ese momento se le hicieron todas las pruebas diagnósticas para descartar cualquier enfermedad, no se le encontró nada, entonces se le dio el diagnóstico de enfermedad inflamatoria orbital idiopática y se le dio tratamiento con corticoides con muy buenos resultados, porque la paciente ya no tenía restricciones, no tenía diplopia y la proptosis había disminuido. Hace un año regresa porque otra vez ella se ve el ojo salido, otra vez con restricciones de los movimientos. Se le hizo una biopsia, el otorrino entró pues por los senos paranasales, llegó a pared medial, hizo una biopsia y encontró grasa, entonces le dieron el diagnóstico de lipoma. Ya tenía una biopsia, entonces se le trató de forma expectante para ver cómo evolucionaba. La paciente los siguientes meses se continuó igual. Finalmente decidimos hacerle una nueva biopsia. Entonces en la biopsia podemos ver acá la masa, ¿no? Es como la carne de pescado, ¿no? Y pues el diagnóstico fue el linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces teníamos un diagnóstico errado de repente desde el principio. Por eso es importante, pues no todo es lo que parece, ¿no? Hay que agotar siempre todas las posibilidades diagnósticas, hacer seguimiento, reevaluar al paciente, no encasillarnos en un solo diagnóstico, porque eso pues va a ser vital para la vida del paciente. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.